Hola, buen día. Mi nombre es Arellano Ibáñez Gabriela y yo les voy a hablar acerca de la minería de datos utilizando Weka y creando una base de datos. Mi profesora, Mavilia Romero. Bueno, para empezar tendríamos que tener el significado de dos términos, que es data mining o mejor conocido como minería de datos. Este es un conjunto de técnicas y tecnologías que permite explorar grandes bases de datos de una manera automática o semiautomática, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. La minería de datos surgió con la intención o el objetivo de ayudar a comprender una enorme cantidad de datos y que estos pudieran ser utilizados para extraer conclusiones para contribuir en la mejora y crecimiento de las empresas, sobre todo por lo que hace a las ventas o fidelización de los clientes. El siguiente término que tenemos que tener muy en claro es qué es Weka. Weka es una herramienta de tipo software para el aprendizaje automático y minería de datos, diseñado a base de Java. Además, es una herramienta de distribución de licencia GNU-GLP o software libre. Weka es una herramienta muy versátil que soporta muchas tareas estándar de la minería de datos, en especial tareas de procesamiento de datos, clasificación, entre muchas otras. Asimismo, permite la visualización y la selección de los datos. Todas las técnicas en Weka están basadas en la asunción de datos, que están disponibles en un fichero plano o una relación, en donde cada registro de datos está descrito por un número fijo de atributos nominales o numéricos. Weka permite el acceso a otras instancias de base de datos por medio de SQL. Además, puede procesar un resultado generado a base de una consulta hecha a una base de datos. Bueno, si tú llegaras a instalar el programa Weka, la primera captura que te aparecería sería esta. Bueno, como se los mencioné al principio del video, crearemos una base de datos utilizando este programa, que es Weka. Mi tema a elegir fue delincuencia. ¿Cuál es el problema que existe? Analizar todos los casos de delincuencia que existen en el Estado de México y si estos casos tuvieron justicia o quedaron impunes ante dicho tipo de delito. Bueno, ¿por qué elegí este tema? El tema de delincuencia lo escogí por dos razones importantes. La primera porque en México existen muchísimos casos de delincuencia, muchísimas personas que quedan, que a pesar de que vayan a denunciar tipo delito o cualquier cosa, no les hacen caso y si les va bien les hacen caso, pero abren su caso y a ver hasta que encuentren algo o no sé. En pocas palabras, el caso queda con justicia o queda impune. Es por eso que yo elegí este tema, porque sé que hay muchísimas personas que inclusive hasta ya como que se cohíben por no ir a denunciar, o sea, por sea la razón que sea, muchas personas ya no lo hacen. ¿Por qué? Porque su típica frase de, ay, es que para qué si no me van a hacer caso, o ay, es que para qué si no van a llevar a caso mi tipo de delito y el agresor va a quedar libre, o miles de razones que existen de por qué la gente no va a denunciar, por qué ya no hacen caso. Entonces, más que nada yo elegí este tema. Para esto tendríamos que tener en cuenta dos cosas. ¿Qué es delito para empezar? Es un conjunto, es una conducta social que quebranta el ordenamiento jurídico y en consecuencia tendrá una sanción o pena según la gravedad del mismo.
Se trata de atacar contra los bienes jurídicos de cualquier persona o de sus derechos, al igual que puede ocurrir de la sociedad en términos muy generales. Son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por ley. Y desde el punto de vista de la justicia, es un delito aquel que presenta todos los siguientes elementos, los cuales los voy a mencionar. El primer elemento que debe contener un delito es la tipicidad, que este es el acto que debe recogerse con tal dentro del Código Penal, o sea, que exista en la ley, porque mientras no exista, bye. La juricidad, cuando la conducta es ilegal y no tiene ninguna justificación. Acción o inacción, conducta que de manera activa o pasiva cause daño a otra persona. La imputabilidad, el culpable del hecho puede ser juzgado por las personas que lo atacan y no tiene derecho a decir absolutamente nada. La punibilidad, que puede aplicarse la sanción o la pena desde la justicia, y el grado de culpabilidad que el autor tuvo el deseo de llevar a cabo este delito. Existen muchos tipos de delitos, por la forma de acción, por la calidad del sujeto, según los sujetos intervenientes, por la forma procesal, por la forma de ejecución, cantidad de delitos que existen. Entonces, es por eso que yo elegí este tema. Bueno, para continuar, tendríamos que hacer nuestro análisis de la base de datos utilizando el programa ya mencionado. Así que, comenzamos. Bueno, una vez instalado tu programa de Weka, si tú lo ejecutas y lo abres, es así como te debe aparecer. En mi caso, aquí está, podemos ver que yo lo tengo guardado como delincuencia, solo le di doble clic y me apareció así. Aquí podemos ver en un bloc de notas todo mi código o todos los atributos y variables que yo ocupé para hacer dicha base de datos. Bueno, continuando a explicar cómo se ocupa este programa. Para empezar, en nuestra primera pantalla de preprocess podemos ver estas tres cosas. La primera sería los atributos que tú elegiste, en este caso que yo elegí de mi tema de delincuencia. El primer atributo sería caso, el segundo tipo de delito, el tercero género, zona de delito, agresor, el agredido, la sentencia y el sexo. En esta parte de acá podemos ver cuántos atributos hay, en este caso 8, y todos los registros que yo metí, en este caso 1478. De este lado podemos ver las variables que metí por cada atributo. En este caso empezamos con el primero. En mi atributo yo elegí como variables si era impune o si era justicia. Y aquí nos muestra, digamos, una gráfica de cuántos registros existen, dependiendo la tabla anterior, que es esta. En mi siguiente atributo, mis variables fueron tipicidad, juricidad, acción, inacción, imputabilidad, punibilidad y grado de culpabilidad, que estos conceptos ya los mencioné anteriormente. Y de este lado nos aparece la gráfica de todos los registros que existen. En este lado tenemos nuestras variables que están dentro del atributo género, en este caso si es adulto, si es joven, si es adulto o si es un mayor. Igual la gráfica que nos muestra los registros. De este lado tenemos la zona de delito, si fue en una zona baja, si fue en una zona media o si fue en una zona alta. En agresor tenemos lo que es si es mayor de edad o si fue menor de edad. En agredido igual, si fue mayor de edad o fue menor de edad.
En sentencia tenemos que si es por la razón de la materia, por la forma, por sus efectos o por su instancia. Y en el sexo si fue masculino o femenino. Nos vamos a la siguiente pestaña, que es Classify. Desde este momento que nos aparece el botón que dice Choose. Le damos clic, nos vamos al apartado de árboles y nos vamos a donde dice J48. Una vez que nos aparezca así, le damos en Use Training Set. En esta parte o en esta pestaña tenemos que elegir nuestro atributo más relevante o el más importante para nuestra base de datos. En este caso mi atributo más importante sería el de caso. Una vez que tengamos seleccionado todo esto, le damos en Start y nos aparece una matriz. A esta captura de pantalla o a esta ventanita se le denomina matriz, que nos muestra obviamente todos los registros que son correctos y los incorrectos, con el número en este caso con un porcentaje o ya haciéndolo en porcentaje. También nos aparecen todos los datos de impune o justicia. Pero lo que más debemos de tener en cuenta es esta tablita de aquí, la confusión matrix, que es donde nos dice si nuestra base de datos puede seguir o es válida o es inválida. En este caso mi base de datos es viable. ¿Por qué? Porque de este lado tenemos más casos de justicia que impune. Si fuera viceversa, nuestra base de datos no fuera viable. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que hay más casos de impunidad que de justicia. Entonces, en este caso, mi base de datos sí es viable. Para visualizar nuestro árbol, solo damos clic derecho y visualizamos árbol. En este caso, mi árbol me aparece así. No lo marca desde sexo. ¿Por qué desde sexo? Porque desde sexo nos va a decir si es masculino o si es femenino, si tiene alguna sentencia o su tipo de delito, y así no lo va a ir marcando. Se ve un poco borroso. Nos vamos a la siguiente pestaña, que es la de clúster. En esta pestañita igual tenemos que hacer algunos cambios. Nos vamos a Choose y nos vamos a Simple KM. Simple K means. Queda esta por default y le damos en Start. Aquí en esta matriz nos muestra igual nuevamente todos los registros que se metieron, los atributos que existen. Aquí están el caso, tipo de delito, etc. Y nos muestra esta tablita. Esta tablita nos dice igual los atributos, nos dice todos los campos o los atributos que existen dentro de ella. En este caso nos está marcando todo. Aquí nos puede decir que hay un 938 y un 540. Esto quiere decir, como lo mencioné, que nuestra base de datos sí es viable. ¿Por qué? Porque hay más rangos de justicia que de impunes, que quedaron impunes. Y aquí, como podemos ver, nos muestra que hay más casos de justicia, que son 938, y hay menos casos de impune, que son 540. Nos vamos a la siguiente ventana. Esta queda así, tal cual, por default queda, y solo le damos Start. En esta matriz nos muestra algunas reglas que se encontraron dentro de nuestra base de datos, o algunas reglas que podemos mejorar dentro de nuestra base de datos. Como podemos ver, son 10. Están todos nuestros atributos. En este caso nos lo marca como género, la sentencia. Aquí nos podemos ver todos los datos, los registros que existen tanto en menor de edad y cosas así.
en agredido y toda esa onda. Lo que tenemos que tener bien en claro es que los datos son antiguos, entonces es una base de datos antigua. Nos vamos a la siguiente pestaña, donde es la de seleccionar atributos. Igual la dejamos así por default y solo le damos Start. En la matriz nos muestra igual todos los registros que hay, los 8 atributos que yo metí, y más abajo nos aparece los atributos más relevantes o más importantes. En este caso nos muestra el caso, que sería como número 1, el tipo de delito, que es el atributo número 2, y se va hasta el 6, que es el agredido. Estos atributos fueron los más relevantes o los más importantes que Weka marcó de mi base de datos. Y sí son importantes. ¿Por qué? Porque de caso vamos a ver si fue de justicia o fue impune, el tipo de delito, qué tipo de delito hubo, y si la persona fue agredida, en este caso, cuántas personas fueron agredidas. Entonces nos lo marcó como 3 atributos. Y para finalizar este programa, aquí nos muestra una tabla de todos los atributos que yo coloqué. Y podemos observar que si yo muevo esta barrita que dice font size y le doy update, mis puntitos se van a hacer más grandes. Esto es para visualizar o tener una visualización mejor. Aquí, en esta parte donde dice color ser, es una barra desplegable donde muestra todos los atributos que yo coloqué, empezando por el de caso. Si yo le doy en caso y le doy update, muestra, estas serían como las personas o los registros que hay en cada apartado o que hay en cada atributo. Si yo me voy a tipo de delito, cambia. Miren, aquí podemos ver que en tipo de delito, como hay más variables, que está la de tipicidad, juricidad, acción, inacción, nos la marca por colores, y es así como nos la va marcando por colores. En este caso, aquí podemos ver que hay uno de acción. En tipo de delitos hay 2 personas que tienen este apartado, y así sucesivamente. Si nos vamos al género, igual nos lo marca como joven, adulto, mayor, y nos marca 3 colores. Si nos vamos al apartado de zona de delito, igual, nos marca baja, media, alta, y nos marca 3 colores. Aquí hay, de esta parte, que sería alta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos vamos al apartado de agresor, mayor de edad, menor de edad. Nos vamos a la parte de agredido, igual, mayor de edad, menor de edad. Nos vamos a sentencia, aquí igual, y al último campo, al último atributo, que sería masculino, femenino. Como pueden ver, así nos lo marcó. Así podemos utilizar este programa. Así es como nos lo muestra. En este caso quiere decir que mi base de datos es viable. En conclusión, el planteamiento de mi problema sí se cumple. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné al principio del video, era ver si analizar los casos de delincuencia que existen, o sea, si se hace justicia o si se es impune. En este caso, mi base de datos fue viable. ¿Por qué? Porque existen más casos de justicia a casos de impunidad. Si hubiera sido viceversa,
mi planteamiento del problema no se hubiera cumplido. ¿Por qué? Porque desde un principio se vería claramente que hay más casos de impunidad o que son impunes y que no se hace nada al respecto. Sin embargo, utilizando este programa se hizo y se analizó que mi planteamiento sí fue viable y es un buen programa para trabajar. Gracias por su atención.